Desde los estudios de la capital nos acompaña Luis Gallegos Chiriboga, ex embajador del Ecuador en Washington, ex embajador de Ecuador en Naciones Unidas. Embajador, el sorpresivo triunfo de Donald Trump en las elecciones del pasado martes ha generado desconcierto, incertidumbre y hasta temor en grupos humanos, mercados y naciones. Esta victoria electoral implica un castigo a 8 años de administración demócrata. Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Mi saludo muy especial a la teleaudiencia de Coavisa y especialmente a Stephanie y a Alfredo, mis buenos amigos. Sí, yo creo que ha habido un cambio complejo, un cambio que debemos analizar, pero indudablemente en este momento hay un pánico a nivel mundial de saber si la retórica del señor candidato, hoy presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se hará una realidad. ¿Cómo lo implementará? ¿Cuáles serán las consecuencias? En todos los múltiples temas que ha abordado durante su campaña, en un discurso irredento, populista, en muchas veces irreflexivo, y eso es lo que dice todo el aparato de análisis americano, que en este momento está haciendo una profunda reflexión interior de cómo se pudieron equivocar 95% de las encuestas y de los análisis en medir que el triunfo asegurado de Hillary Clinton se haya desvanecido en la tarde de la elección y haya triunfado Donald Trump. Y sí, aún es temprano, embajador, pero ¿cómo explicar o cómo se puede ir construyendo una explicación que dé sentido a que un candidato percibido como racista, xenófobo, sin mayores conocimientos sobre la situación interna de su país o sobre las relaciones internacionales de su nación desde esa posición de potencia mundial sea el triunfador? ¿Qué denotan estos resultados, estas cifras? Bueno, denota un profundo rechazo de una mayoría de raza blanca a un cambio social que ha ocurrido en Estados Unidos. Se calcula que cuando asumió el presidente Obama Estados Unidos, la raza blanca dominaba un 53% del número poblacional. Hoy en día es el 43%. Es un rechazo, hasta cierto punto, un rechazo con ira a la incursión de tres grupos fundamentalmente. El grupo afroamericano, que ha tomado posiciones durante los últimos 25 o 30 años, el grupo de mujeres, en lo que se refiere a tomar los empleos que esta mayoría blanca tenía, y luego los migrantes. Por lo tanto, estos tres grupos han sido objeto constante de ataques por parte de Donald Trump. El mensaje era que todos estos mecanismos les había quitado empleo, les había quitado su razón de ser, que ellos habían perdido su protagonismo y poder político. Es indudablemente que en esto tiene que haber un análisis más profundo de la raigambre de este mensaje. Pero Donald Trump pudo calar, pudo interpretar lo que el pueblo americano en su mayoría quería oír, especialmente en estos segmentos. Y en esto sorprende la votación de las mujeres blancas, que pese a todo lo que dijo de las mujeres, prefieren la seguridad en el manejo de este asunto. Yo creo que nos hace pensar a todos, y no solamente a los ecuatorianos y latinoamericanos, sino a todo el mundo cuando habla del tema migrante, que nos afecta como ecuatorianos, porque tenemos 1,5 millones de migrantes en Estados Unidos, pero cuando ataca a México y dice que va a pagar el muro, todo ese tipo de cosas requiere una respuesta por parte de América Latina, una respuesta por parte de México y Ecuador, y todos conjuntamente. En lo que refiere al Ecuador, embajador, ¿cuáles son las perspectivas que se debe tener en referencia a las relaciones bilaterales y a las relaciones comerciales entre ambas naciones, pues? Bueno, yo creo que en el tema comercial nosotros tenemos un serio capitis diminucio. Nosotros accedemos al mercado americano por la nación más favorecida en un 70% de nuestra producción. El resto es por el sistema generalizado de preferencias que compartimos con 133 naciones. Y luego hay un segmento que paga impuestos que no está cubierto por ninguno de los dos, que paga aranceles. Esto no nos da seguridad a nosotros de acceder al mercado americano, y esa seguridad de no acceder, esa seguridad es fundamental para la producción nuestra. Estamos en una situación de crisis económica en el mundo, estamos en una situación de crisis los países petroleros,
en donde las divisas, y en este caso especialmente el Ecuador, que es un país dolarizado, requiere de ingreso de divisas dólar para mantener la dolarización. Embajador, pero Y los nosotros dólares son- básicamente somos exportadores de materias primas, no enviamos como México, por ejemplo, autos terminados que se constituyen en una competencia directa para Detroit, por poner un ejemplo. Claro, pero somos competencia de todos los hermanos centroamericanos, Colombia, Perú y otros que tienen tratados de libre comercio con acceso preferencial, pues, y que tienen acceso preferencial mediante tratado y no están sujetos a la voluntad del Congreso, que en este caso pasa a ser a manos republicanas. Y también, terminando la idea, si nosotros no aumentamos las exportaciones de Estados Unidos, con el único país con el cual tenemos un superávit comercial, tendremos serios problemas en la dolarización. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lograr una apertura mayor a nuestros productos en Estados Unidos e incorporar al sistema de preferencias algunos productos. Ya el ministro Cassinelli ha hecho una gestión para 4 productos adicionales. Tenemos que buscar que se amplíe esa canasta y ampliar, como usted dice, la base de exportación ecuatoriana para no quedarnos solamente en materias primas, es obvio. Ahora, una cosa, embajador, el Partido Republicano lo ganó todo, usted lo recordaba, Cámara de Representantes, Senado y Presidente. ¿Esto implica que le será sencillo gobernar a Trump o las diferencias internas que existen dentro del Partido Republicano lo terminarán poniendo en contradicción con su propia gente? Yo creo que ya tiene contradicciones con su propia gente en la legislatura, ya desde el inicio, ¿no? El mensaje de él era que Washington no entendía la base de las bases en los Estados Unidos y que por lo tanto había legislado y había ejecutado políticas que afectaban a estos grupos. Yo creo que el Congreso obviamente está en manos republicanas, pero de republicanos muy antiguos que no necesariamente pertenecen al grupo Trump. Yo creo que será de cierta manera en la parte de legislación, en la parte de cambio de leyes, un control para el señor Trump. En lo ejecutivo, él podrá el día que asume la presidencia desbaratar todas las órdenes ejecutivas que emitió el presidente Obama y los otros presidentes. Esa es su facultad presidencial. Pero adicionalmente a eso, está por elegirse quién va a ser el miembro de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, Trump someterá un nombre de una persona de derecha y los análisis son de que en los próximos 4 años de gobierno de Trump, la Corte Suprema girará a la derecha. Eso implica un cambio en las dimensiones que Estados Unidos ha tenido en la legislación, porque la Corte Suprema puede impedir la vigencia de legislación que considera que afecta a la Constitución de la nación. En base a estas incertidumbres, embajador, América Latina, la región, tienen que unirse a hacer un frente común frente a los Estados Unidos, valga la redundancia, negociar en bloque, plantear sus preocupaciones, sus necesidades en conjunto. Yo creo que es fundamental hacerlo, porque obviamente el bloque da más fuerza, pero obviamente todos estos países, y nosotros también sabemos que con Estados Unidos fundamentalmente es una relación bilateral, y por lo tanto muchos preferirán ir directamente a Washington, con el cual tienen buenas o magníficas relaciones, y otros tenemos buenas relaciones o no tenemos buenas relaciones, para ver cómo pueden incidir en la decisión que tienen los aparatos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Yo les recuerdo, Lenin, que cuando yo era embajador en Washington, nos pasamos en campaña casi 5 años para la aprobación del ATPDA. Cada año se renovaba. Y eso implicaba un enorme esfuerzo de lobby en el Congreso de los Estados Unidos para influenciar que los productos ecuatorianos entren. Ese ejercicio me enseñó que los contrastes, las luchas entre los poderes fácticos en Washington son extraordinariamente complejos de entender y son extraordinariamente complejos de manejar, especialmente para un país chico que tiene contradictores tan grandes como Chevron, y en mi época tenía Chevron y Occidental unidos. Queremos agradecer la presencia esta mañana del embajador Luis Gallegos, quien estuviera pues en misiones representando a nuestro país en Washington y ante Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos, embajador. Muchísimas gracias, Lenin.